Vamos a ver los primeros pasos de Power Query en Excel y del Query Editor en Power BI y Desktop. El archivo con el que vamos a trabajar es este que tenemos aquí, ¿vale? Donde tenemos las ventas que se hacen por cliente y algo importante es que tenemos una hoja llamada ventas, pero además tenemos una tabla que es esta, que si nos vamos a diseño, vemos que se llama tabla venta. Lo menciono porque cuando entremos en el Query Editor o Power Query, vamos a ver que ambos reconocen tanto la tabla como la hoja. Entonces, lo mejor es trabajar en formato tabla, porque así mejoramos lo que hacemos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cerrar esta hoja. Me voy a ir a datos porque la vamos a cargar en Power Query, ¿vale? Nos venimos a obtener datos desde un archivo. La hoja es tabla venta, que está aquí. Importamos. Si os dais cuenta, me ha reconocido tanto la tabla como la hoja. En este caso, yo lo que voy a cargar es la tabla. La vamos a editar. Y este es el entorno de Power Query. Aquí tenemos la consulta con la que estamos trabajando. Aquí el nombre de la tabla con la que estamos trabajando, ¿vale? Y aquí los pasos que damos. Reconozcamos un poco el ambiente de ambos entornos. Vamos a regresar a Power Query. ¿Vale? Bueno, ya estamos en Power Query. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí se han dado ciertos pasos, que están aquí, pasos aplicados. ¿Vale? Esto está en lo que se llama, si pinchamos en origen, es el primer paso que ha dado y lo que ha hecho es el reconocimiento tanto de la tabla como de la hoja. En navegación lo que hace es que nos presenta más campos. Y en tipo cambiado lo que hace es que si los datos vienen con un formato, pues lo respeta. ¿Vale? En este caso lo ha aplicado sin problema. Bien, en esta parte se dan pasos. Si manejamos bien esto, podríamos hasta borrar algún paso. Por ejemplo, yo podría dar aquí y borraría el paso de tipo cambiado. Si se dan cuenta, ahora aparece ABC 123. Eso quiere decir que no sabe si los datos que hay en una columna es texto o es número. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es nosotros ahora decirle que reconozca el tipo de datos. Y entonces para ello nos vamos a ir a transformar, detectar tipo de datos. Aquí lo tenemos. Pinchamos, ¿vale? Se ha aplicado el cambio. Tipo de cambios. Vamos a pinchar, detectar tipo de campos, detectar tipo de campos, detectar tipo de campos y detectar tipo de campos. Este también lo vamos a ir, detectar tipo de campos. Y bueno, en principio creo que ya está. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Pero en Power BI Desktop. Podemos observar lo siguiente. Aquí están los pasos que vamos dando igual que en Power Query. Entonces, si nos vamos a Origin Source, pues tenemos igual que en Power Query. Ha detectado tanto la tabla como la hoja. Navegación, sale más campos. Y cambiar tipo. Si se dan cuenta, en este paso aún no ha detectado el tipo de datos. Es decir, aquí no sabe si esto es texto o es numérico. Aquí no sabe si esto es una fecha. Y cuando vamos a tipo cambiado, pulsamos el tipo cambiado, pues ya aquí sí ha cambiado ya y ha puesto cada dato como es. Esta columna es texto, esta es número, esta es fecha. Pero nosotros también podíamos borrar la columna y ponerla manualmente. Es decir, si yo borro la columna, ¿vale? Nos vamos a transformar y aquí está detectar tipo de datos. Si nosotros tenemos seleccionada una, nos va a cambiar el tipo de datos solamente de esta columna. Si queremos seleccionar todas las columnas, podríamos pulsar Control A o también podríamos seleccionar la columna, dejar pulsado Shift y seleccionar la última columna y se selecciona también lo que haya entre medio. Y ahora pinchamos en detectar tipo de datos. Entonces se ha añadido el paso y aquí tenemos detectado el tipo de datos. Entonces, también podríamos
cambiar, por ejemplo, imaginemos que esta columna la voy a eliminar. Botón derecho, remover. Si se dan cuenta, se ha añadido el paso. Yo también podría cambiar el nombre del paso dado. Si pulsamos Rename, pues podría poner columna eliminada. Y ya tendría el nombre cambiado. Si quito este paso, se volverá a añadir la columna. ¿Ven? Entonces, estos son los pasos. Si el cambiar el nombre, por si tenemos muchos pasos, pues que nos hagan referencia a lo que hace, por si tuviésemos que buscar algún paso en concreto. También podemos irnos a todas las propiedades. Si pinchamos, aquí nos aparece el nombre de la tabla que podemos cambiar. Aquí podemos poner una descripción o un comentario. Y lo importante son estos dos botones, que habilita a cargar el informe y además también incluye el refresco del informe, es decir, cuando haya un cambio en el informe se aplique. Esta query la tenemos cargada en el modelo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Si cerramos el Query Editor, ¿vale? Vamos a ver que en lo que es en el Power BI Desktop van a aparecer aquí las tablas. ¿Ve? Aquí tenemos las tablas. Entonces, por eso sabemos cuando estamos en el Query Editor y cuando no. Pero si volvemos al Query Editor, Edit Queries, y volvemos a todas las propiedades y deshabilitamos habilitar cargar el reporte, ok, y guardamos y cerramos. Si se dan cuenta, ya no aparecen las consultas, porque al desactivar ese botón lo que hemos hecho es que no aparezcan las consultas, es decir, ya esas consultas no van a aparecer en el modelo de datos. Tenemos la conexión, pero ya no están dentro del modelo. Es decir, yo no podría usar los campos porque ya no están las tablas y por lo tanto ya no están como estructura de datos. Si entramos de nuevo al Query Editor y vamos a todas las propiedades y volvemos a activar, habilitar el informe, damos a OK, le decimos que cierre y aplique y ya tenemos otra vez de nuevo aquí las consultas, ya podríamos trabajar con ellas normalmente. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo pero en Power Query. Lo tenemos aquí, vamos a entrar en todas las propiedades y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente primero. Le vamos a decir que cierre y que va a cargar como una conexión y que lo tiene que agregar al modelo de datos, es decir, a Power Pivot. Se está cargando aquí la consulta, ya se ha cargado, volvemos a Power Pivot, administrar, tarda unos segundos, y aquí tenemos la tabla, ¿vale? Este es el modelo de datos que tenemos. Bien, vamos a cerrar. Ahora le voy a decir lo mismo, pero le voy a decir que cargue en crear, pero que no me la añada al modelo de datos. Acepto, me dice que se ha producido un cambio en los datos, acepto y le vuelvo a decir administrar. Y si se dan cuenta, pues ya no tenemos el modelo de datos en Power Pivot, ¿vale? La tenemos solamente como una conexión. Esto se utiliza cuando tenemos varias consultas y entonces tenemos todas las conexiones, que cada conexión es una consulta o una query, y queremos hacer algo con alguna de ellas. Vamos a entrar al entorno de Power BI Desktop para conocer un poco más lo que hicimos aquí. Vamos al Query Editor, que yo ya he entrado, en caso de... yo puedo cerrar para volver a entrar en el Query Editor para que lo veáis. Es aquí, pinchamos en el Query Editor y aquí tenemos los pasos que hemos ido dando. Entonces, si nos damos cuenta, cuando nosotros pinchamos en un paso, aquí en la barra de fórmula aparece las líneas, ¿vale? Que componen este paso. Esto podríamos cambiar nosotros si quisiéramos. Por ejemplo, si nos vamos a origen, yo podría en un momento dado cambiar la ruta. Una vez cambiada la ruta, voy a aplicar y se aplicarían los cambios. Aquí, por ejemplo, hemos removido una columna.
La columna que hemos removido es monto factura, pero yo también esto lo podría cambiar y decir que la columna que quiero eliminar no es monto factura, sino impuestos. Pinchamos en aplicar y si se dan cuenta ha vuelto a aparecer la columna monto factura y ahora la que me ha eliminado es impuestos, que podría cambiarle nombre y quitar columna impuestos, ¿vale? Entonces, esto se conoce como, esta forma de programar se conoce como lenguaje M. El lenguaje M, si nos vamos a la pestaña View, lo tenemos aquí en editor avanzado, este es el lenguaje M, aquí aparecen todas las líneas juntas, ¿vale? Entonces, el lenguaje es el que utiliza Power Query o Query Editor para poder construir los pasos que vamos dando la transformación y carga de la información. Si quisiéramos profundizar un poco más sobre estos pasos, pues lo que tendríamos que hacer es acudir a la ayuda de Microsoft para ver un glosario completo de todas las funciones que se pueden aplicar en el entorno del lenguaje M. Esta es la página donde podemos encontrar un poco más sobre las sentencias que se utilizan en el lenguaje M. Entonces, aquí, si nos vamos a la página principal, que dejo el link debajo del vídeo, aquí podemos ver todas las funciones de que está compuesta el lenguaje M. Si entramos en una de ellas, por ejemplo en day, funciones day, nos va a enseñar las subsentencias, es decir, lo que podemos hacer con la función day. Si entramos en alguna de estas subcategorías, pues nos va a mostrar su síntesis, sus argumentos, ejemplos de lo que podemos hacer con esta función. En fin, esto es un tema que es muy amplio, pero aquí podremos aprender con detalle todo lo que podemos hacer. Ahora hagamos un overview de lo que tenemos en Power Query y Query Editor. Por ejemplo, si nosotros hacemos un doble clic sobre una consulta, en este caso en Excel, entraremos al editor de Power Query. En la pestaña Inicio, ¿vale? Vamos a tener las principales opciones donde vemos cómo cargar la información, cómo manejar algunas columnas. En los siguientes temas veremos estas opciones. En la pestaña Transformar, pues vemos cómo podemos trabajar con columnas. Podemos detectar tipo de datos, podemos transponer, es decir, lo que está en vertical en horizontal, lo que está en horizontal en vertical. Podemos dividir en columnas, dar un formato, extraer algo, parte dentro de Power Query, extraer solamente una parte. También podemos agregar columnas, pero esto es agregar una columna utilizando un lenguaje de programación, ¿vale? Podemos una columna personalizada y también en vista, pues podemos, por ejemplo, la barra de fórmulas que no se ve, si pinchamos, pues ya la vemos. Si queremos entrar en el editor avanzado, pues pinchamos en el editor avanzado y entraremos. Entonces, estas son las principales pestañas que tiene el editor de Power Query. Una vez que ya tenemos definida la carga y la transformación, lo que vamos a hacer es cerrar y cargar. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí los datos. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en Power BI Desktop. Entonces nos vamos ahí a Power BI Desktop. Estamos en el Query Editor. Voy también a cerrar y aplicar. ¿Vale? Y ya lo tenemos aquí. Ahora voy a volver a entrar para hacer un filtro. Tenemos que seguir en Power BI Desktop y voy a volver a entrar al Query Editor porque voy a hacer un filtro. Entonces, si pinchamos, ¿vale? Vemos que todos los datos no han sido cargados. Incluso nos dice que esta lista puede estar incompleta. Si nosotros lo que queremos es cargar todos los datos, tenemos que darle a Load More. Y ahora sí tenemos cargado todos los datos. ¿Y por qué? Esto quiere decir que Query Editor de primera no carga todos los datos. Esto es por tema de performance, porque hay veces que no es necesario todos los datos. ¿De acuerdo?
recordemos que podemos indicarle si queremos que esta información se cargue o no al modelo, porque no siempre todas las consultas que desarrollemos tienen que cargarse al modelo. Algunas de estas consultas son de apoyos y por lo tanto no tienen por qué cargarse al modelo, solamente se carga el producto final. Y eso pues lo hacemos aquí en propiedades. Y desactivamos habilitar la carga del informe. ¿Vale? Entonces esto mismo va a ocurrir en Excel. Si revisamos cómo está cargada la consulta, si nos vamos a Excel, ahora yo con el botón derecho le puedo decir cargar en y decirle que me lo cargue como una tabla. Y aceptamos. Está importando los datos y aquí tenemos los datos de la consulta hecha en Power Query ya en una hoja de cálculo de Excel. Esto quiere decir que necesariamente no hace falta pasar por Power Pivot. Es decir, hemos hecho los cambios que tenemos que hacer en Power Query y después hemos creado la tabla y ya la tenemos en una hoja de cálculo y ya podemos trabajar con ella. Podemos hacer gráficos, tablas dinámicas, fórmulas, ¿vale? Si estamos en Power BI Desktop, en la opción del Query Editor, y damos aquí en la opción Refresh, elegimos Refresh Preview, lo que va a hacer es refrescar la consulta que en este momento tenemos cargada. Pero si elegimos Refresh All, lo que va a hacer es refrescar todas las consultas si hubiese más, que en este caso nada más que hay una, pero si hubiese más, todas las refrescaría. Pero, ¿qué pasa si queremos refrescar los datos pero desde el origen? Bueno, pues en este caso cerramos y aplicamos. Vámonos al... Hacemos el cambio que tengamos que hacer y una vez hecho el cambio, pues entonces lo refrescamos desde aquí. ¿Vale? Pinchamos aquí, refrescamos y ya lo tendríamos refrescado también. Pero ahora, ¿qué ocurre si lo que desaparece es el origen? Es decir, el archivo origen. Si nosotros cerramos el archivo origen es tabla ventas, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer en vez de eliminarlo es cambiarle el nombre, le voy a poner tabla ventas 2 o 3. Voy a volver a Power BI de esto y voy a refrescar. Pues me da error, me dice que no encuentra la tabla, cosa que es normal porque ya no está la tabla. Pero en este caso Power BI Desktop ha cargado la última foto de los datos. Entonces, aunque ya no tenemos el origen, podemos seguir trabajando con los últimos datos que teníamos en pantalla. Entonces, ahora sí queremos y volvemos otra vez a cambiar el nombre, le vamos a poner otra vez el nombre suyo. Volvemos, actualizamos y ahora otra vez ya la tenemos. Ya tenemos nuestra tabla lenta actualizada. Si vamos al Query Editor, pues también tendremos aquí nuestras tablas y ya podremos trabajar con ellas, ¿vale? Pero hay que tener claro que si el origen desaparece, ¿vale? Power BI de esto siempre tiene cargado una última foto, es decir, los últimos datos que se han cargado, ¿vale? ¿Qué pasaría si elimino una columna? Yo me vengo aquí, botón derecho, eliminar, guardamos y cerramos. Volvemos a Power BI, estamos en el Query Editor y yo le voy a decir refrescar. Y me da un error. El error que me da es que no encuentra una columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos arreglar esto? Bien, si nosotros nos vamos al editor avanzado y nos vamos casi al final, si se dan cuenta, aquí está impuesto. Quiere decir que cuando se carga, va a cargar también la tabla impuesto. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Pues simplemente eliminamos de aquí la tabla impuesto, cerramos y aquí ya la tenemos cargada sin ningún tipo de problema, ¿vale? Perdón, cuando he dicho eliminar, ¿vale? Eliminar la columna, he estado diciendo tabla.
Entonces no me refería a tabla, quería decir columna. Y dejamos aquí ya este tema.